dice la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Bien, hermano, un punto para usted, por favor. Biblias arriba de nuevo. Salmo 18:30. Salmo 18:30. Cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Perfecto, hermana Sarita, un punto para usted también. Próxima cita, Salmo 119:130. Perfecto, hermano, venga, perfecto el texto. Un punto para usted también. Biblias arriba, ¿no? Para que nadie se pase de listo, ¿no es cierto? Primera Pedro 2:2. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Maravilloso, hermana Connie. Muy bien. Última cita, solo participan hermana Sara, hermano Jorge, hermano Benja, hermano Connie. Todo el resto, atención, por favor. Isaías 55:1. Isaías 55:1. ¿Sí? ¿Está perfecto? Ya. Parece que yo me equivoqué. ¿Está bien? Es 55:1. Yo me equivoqué en la cita entonces. Pero hermano, usted ha ganado. Es el 55:1, el que leyó usted. Ya, entonces yo me equivoqué en la PPT. Pues yo quería leer ese. ¿Me puede ayudar a leerlo, por favor? Pero ganó igual, hermano, no se preocupe. Ayúdeme, por favor, con esa lectura. ¿La alcanza a ver? ¿La que está en la pantalla? ¿Sí? Benja, ¿la puedes leer, por favor? Dale. Así es también la palabra que sale de Dios. No llegaban vivas, esperaron y yo deseo inspirar. Perfecto, gracias. 55:11, gracias. Me faltó un 1 aquí en la PPT. ¿Sí? Pero gracias, hermano Benja, tiene 2 puntos, el resto 1, gracias también, súper bien. ¿Puede pasar, hermano Benja, a buscar su premio? Venga, de verdad, venga, pase. Sí, venga. Es una galletita con forma de corazón. ¿Ah? Se la peleé el día de la mamá, la Amanda. Así que muchas gracias, hermano Benja. La puede compartir con todos los hermanos si quiere. Oye, este tema de la esgrima bíblica o de juego de espada tiene tantos nombres que era bastante común antes, ¿no es cierto? Era bastante común y servía para agilizar un poco la búsqueda de la palabra del Señor, porque nosotros entendemos que nosotros los creyentes tenemos que usar la palabra del Señor. Tenemos que tener claridad, contar los libros en alguna emergencia, ¿no es cierto?, rápidamente. Pero se nos ha ido quedando atrás con el tema del smartphone, el teléfono, que ya la concordancia, todo, ¿no es cierto?, nos ha debilitado un poco en esta práctica. Y lo que vamos a hablar hoy día tiene un poquito, no del juego de espada ni de la galleta, tiene que ver con la palabra de Dios, la palabra viva de Dios, y para eso les invito a que busquen sus Biblias, ¿no es cierto?, Hebreos, que es la carta que estamos estudiando, capítulo 4, versículos 11 al 13, nos vamos a concentrar el día de hoy. Y me gustaría que pudiéramos darle lectura todos juntos, hermanos, porque es necesario que vayamos comprendiendo y poniendo el contexto de lo que vamos a conversar el día de hoy. Los textos todos están relacionados ¿a qué? A la palabra de Dios, a la palabra de Dios. ¿Lo tiene? ¿Lo leemos juntos? ¿Qué le parece? Está proyectado igual si usted no tiene una Biblia a mano. A la cuenta de 3 lo leemos todos juntos. Dice así la palabra del Señor. 1, 2, 3. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Un pasaje muy conocido, pero no por eso vamos a hacerlo con nuestras propias fuerzas. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana, porque tenemos la oportunidad y el privilegio de tener tu palabra en nosotros, Señor. Queremos pedirte, Señor, que el Espíritu Santo use esta palabra y ponga convicción, Señor, en cada uno de nuestros corazones, para que podamos comprender, Señor, qué es lo que tú estás demandando de nosotros el día de hoy. Alumbra, Señor, nuestros ojos, para que no sea un conocimiento intelectual ni académico, sino que sea, Señor, algo vivo, algo, Señor, que transforme nuestras vidas y permita, Señor, centrarnos nuevamente en Jesucristo, en el Evangelio y en lo que tú, Señor, deseas para tu pueblo. Oramos y te agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en la sesión anterior, ¿no es cierto?, estábamos estudiando esta advertencia que registraba el autor en esta carta a sus lectores con respecto a esta necesidad de revisarnos, de estar evaluando nuestra vida respecto a la salvación. Eso es lo que veníamos estudiando, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, en el capítulo anterior. Y en el versículo 1 del capítulo 4 nos llama incluso a realizarlo con una actitud específica, con una actitud de temor. Temamos, dice el autor. Temamos, porque este es un tema que debe abordarse, debe conversarse, debe analizarse y con una urgencia, no con algo que nosotros vayamos postergando en el tiempo. Y obviamente si tiene una urgencia, demanda una responsabilidad propia, una responsabilidad suya, una responsabilidad mía. ¿Y sabe por qué? Porque es tan fácil, querido hermano, es tan fácil desviarnos en el rumbo, es tan fácil engañarnos a nosotros mismos, pensar que si hacemos esto otro, vamos a lograr cumplir ciertas expectativas que nosotros pensamos que Dios tiene para nosotros. Es tan fácil pensar o creer, conscientemente o inconscientemente, no lo digo que nosotros lo queramos hacer así, pero puede ser consciente o inconsciente, creer que si nosotros mantenemos una religión, mantenemos cierta moralidad aceptable entre nosotros mismos, estamos asegurando una entrada al cielo. Por eso el escritor nos pide que temamos. Porque si yo le pregunto a cada uno de ustedes, no, hermano Moisés, no es por obras, no es lo que tenemos que hacer. Yo sé que todos me van a responder lo mismo. Pero nuestra vida está reflejando eso. ¿Estamos realmente confiando en esto? ¿O de repente nos encontramos nosotros mismos tratando de luchar con nuestra fuerza para agradar a Dios? Temamos. Temamos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste miedo? Temblaste ante la palabra del Señor, porque te diste cuenta que estabas equivocado. Temamos, porque dice la Escritura que existe un ejemplo de Israel, que no lo logró. No lo logró. Y ese ejemplo es para nosotros. No pudieron, dice el versículo que está ahí, no pudieron, o era el 3:19, ingresar al reposo por su incredulidad. No pudieron hacerlo. Tenían una promesa de un reposo ellos, terrenal y espiritual. Y no pudieron hacerlo porque toda su vida se basó en lo que ellos podían lograr, en lo que ellos querían alcanzar, y no en la fe, que es lo que Dios estaba demandando. Capítulo 4, versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como al pueblo de Israel, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y eso es lo que está apuntando. En este sentido, el autor quiso argumentar algo muy específico, utilizó un concepto
que era el reposo, un concepto que era muy conocido para los israelitas. Recuerden ustedes que esta carta primariamente está dirigida a judíos creyentes. Nosotros podemos obtener, ¿no es cierto?, el concepto, lo primordial y aplicarlo en nuestra vida, pero la carta en su originalidad está dirigida a los judíos. Entonces él utiliza el reposo porque era una palabra que era común y conocida para los judíos. Y en el estudio anterior, ¿no es cierto?, de la predicación anterior, nosotros vimos que la misma palabra tenía al menos 3 acepciones, 3 diferentes vértices de este triángulo, pero respondían a un concepto común, que es la salvación. La salvación. Refiriéndose a esta salvación a la reconciliación con Dios, que nos permite estar en paz con Él por la eternidad. Entonces menciona el reposo cronológico, por ejemplo, que aparece ahí, un reposo de Dios después de la creación, que estuvimos estudiando hoy día en la clase, ¿no es cierto?, de doctrina, un reposo que está asociado al término de las obras de creación de Dios. No que Dios dejó de hacer todo, ¿no es cierto? No. O sea, que como que Él no hiciera nada o que necesitara este reposo para descansar. No es así. Dice que reposa de sus obras de la creación. No sigue creando Dios cosas nuevas. Todo está creado. Dios en el día 6 terminó la creación de todo y hoy día sustenta su creación. También tiene un reposo territorial que está vinculado a la posesión de la tierra prometida por Dios para su pueblo cuando los saca de la esclavitud. ¿No es cierto? Les dice que los va a llevar ahí a la tierra prometida. Y también habla de este reposo celestial. Este reposo que es el estado futuro de los creyentes con Dios. Nuestra vida en el cielo. Y como dije recién, alcanzar este reposo es sinónimo de salvación, recalcando la paz que podemos disfrutar con Dios, lo cual está íntimamente vinculado con esto, con lo del territorio, con lo cronológico y con lo celestial. Entonces el versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, que está ahí, que lo estudiamos, con eso cerramos la exposición anterior, también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Y mira cómo pone esta analogía. Quien ha alcanzado este reposo celestial, esta confianza de llegar a la eternidad con Dios, ha reposado de sus obras, como Dios también ya lo hizo. El reposo que Dios demanda es un abandono absoluto a todas las obras que nosotros estamos haciendo como argumento de estar a cuentas con Dios. Y por el contrario nos obliga a creer profundamente en que Dios ya ha cumplido todo por nosotros. Ese es el reposo de Dios. Cuando tú ya no estás confiando en ti. Cuando entendiste por fe que no hay nada que puedas hacer para agradar a Dios. Nada, nada, hermano. Que solamente por los méritos de Jesucristo tú tienes la salvación. Y entonces nosotros nos centramos en el estudio que vamos a tener hoy día y entramos al versículo 11 con esta cosa en la mente, ¿no es cierto?, de lo que significa el reposo. Y en el versículo 11, que comienza el estudio el día de hoy, dice, procuremos entonces. Procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pon atención a esto, querido hermano, querido amigo que estás aquí. Por un lado, esto puede parecer una contradicción, pero por un lado, te está enseñando los versículos anteriores que no hay nada que puedas hacer para lograr entrar, ¿no es cierto?, en este reposo desde nuestra perspectiva. Eso es lo que nosotros estamos viendo, no hay nada. Pero en este versículo pareciera que me está diciendo que debo procurar entrar con diligencia. Procura entrar en este reposo que acabamos de conversar, este descanso. Podría parecer contradictorio si es que no lo entendemos bien, pero no lo es. Procurar entrar tiene la connotación de que tienes que usar velocidad para llegar a este estado. Tienes que apurarte, tienes que ser pronto, tienes que ser ferviente, tienes que ser diligente. ¿Para qué? Para comprender que para pertenecer y estar en el reposo celestial, debes confiar por fe en todo lo que Dios ya ha hecho.
en todo lo que Dios ya ha obrado. Eso es procurar. Ya es dedicarte, apurarte en comprender que tú no tienes nada que hacer en esto, que Dios ya hizo todo. Y esa es la invitación que el escritor le está haciendo a sus lectores. Procuren darse cuenta pronto. Cambien el chip, ¿no es cierto? Hagan clic, no sé cómo lo quieran decir ustedes. Debes estar solícito en dejar tus obras y abrazar con fe las obras que el Señor ya hizo. No caigas, como dice ahí, en el ejemplo de la desobediencia. No seas como el pueblo de Israel, que una y otra vez se rebelaron contra Dios, pensando que ellos podían hacer las cosas mucho mejor que lo que Dios ya había hecho. Ahora bien, ese es el análisis. A ese punto el temamos, pues, a apurarnos en comprender. Eso es una urgencia. Dios conoce cómo somos, que siempre nos estamos mirando a nosotros mismos. Y como nos conoce, no podía dejarnos tan en el aire, no podía decirnos, bueno, analícense, ¿no es cierto? Vayan viendo cómo van. No, porque sabe que nuestro corazón está inclinado al mal constantemente. Entonces, Él deja una guía para que nosotros nos podamos examinar. Y sabes que esto tiene mucha relevancia, porque el versículo 13, que lo vamos a ver al final de la exposición como la conclusión, le pone una relevancia aún mayor, un peso superior. Dice que nosotros vamos a tener que dar cuentas delante de Dios por esto. Entonces, ¿cómo nos vamos a examinarnos bien? ¿Cómo nos vamos a hacerlo como Dios quiere? No podemos compararnos con nosotros mismos, sin ninguna duda, porque si nos comparamos con nosotros mismos, aprobaríamos. Nuestro patrón es muy bajito, ¿no es cierto? Y lo que vamos a estudiar hoy es la herramienta de medición que Dios quiso dejarnos para que nosotros estuviésemos analizando si realmente estamos en el reposo o estamos como Israel. Qué maravilloso. Dios te pone una exigencia, pero te pone una certeza de cómo Él quiere que tú lo hagas, para que no te confundas. Mira lo que dice el texto entonces que vamos hoy día a entrar a estudiar, texto que yo creo que usted se puede saber de memoria, y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En la estructura gramatical de la oración, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos hoy día en nuestro castellano, tenemos un artículo, un sustantivo, ¿no es cierto?, un adjetivo. Y después viene un predicado. ¿Se acuerdan de todas esas cosas que a uno le enseñaban? Y el predicado es la acción que se ejecuta. Entonces quiere decir que nosotros tenemos un orden lógico para ir estableciendo una sintaxis gramatical para poder resaltar algo, donde finalmente nosotros con un adjetivo final, ¿no es cierto?, ponemos en relevancia lo que queríamos decir. Ese es nuestro español en cosas simples. Por si los niños lo están viendo en el colegio, ahí también les sirve de repaso. Pero en el original, en el griego, no es así. No usan la misma lógica. Cuando en el griego se quiere resaltar algo, pone la palabra al comienzo de la oración y después construye el resto de la oración. Y saben que lo que pasa en este texto es justamente esto. Esto es lo que pasa en este texto. Este texto tiene toda su relevancia en la palabra vida. Viva. Viva. La palabra, como dice en nuestra Biblia, de Dios es viva. Pero en el original lo que está diciendo que está viviendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y sigue siendo viva hoy. Y de ahí construye todo el desarrollo de las consecuencias que tiene que esta palabra sea realmente una palabra viva. Entonces mi invitación es la siguiente. Hoy día vamos a estudiar acerca de esta palabra viva. Y vamos a hacerlo en esta introducción, que va a ser un poquito más larga quizás de lo habitual, en demostrar por qué es viva la palabra de Dios. Y después vamos a desarrollar el tema de cuáles son las implicancias de esta palabra sea viva
el día de hoy. Entonces el énfasis está en que la palabra es la viva, como una acción constante el día de hoy. ¿Y por qué es viva la palabra de Dios? Primero, porque procede de un Dios que es vivo y que es verdadero. La Biblia no tiene nada que ver con temas humanos. Fue Dios quien quiso revelarse a la raza humana. Esto hace posible que hoy nosotros podamos tener esta reunión. Fíjese la implicancia de esto. Y hablar con certeza acerca de Dios. Si Él no hubiese querido revelarse, no tendríamos, ¿no es cierto?, una teología nosotros. Nuestra capacidad hubiera sido muy finita para tratar de comprender, hubiera sido algo muy general. Ahora, también tenemos que entender que en la revelación que Dios hace a través de su palabra, Dios y su palabra existen en una unidad que no es divisible, que no se puede separar. Dios y su palabra una cosa son. Dios comienza su intervención en la historia hablando, comunicándose con el hombre, con Adán, ¿cierto? De ahí, de los inicios, cuando encuentra que está solo, que no tiene una compañera, ahí comienza Dios a hablar y continúa en la historia. Y cuando ya se forma este pueblo, ¿no es cierto?, de Israel, Dios se comunica de una forma audible con él. Eso hace, para que usted tenga en consideración, eso hace que Dios sea distinto a cualquier otro Dios que pueda ser creado. Un Dios que se hace presente mediante su palabra, mediante lo que está diciendo. Y mira lo que dice Deuteronomio 4, 11 al 13. Hablando hacia el pueblo de Israel, dice: y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y pone atención a este texto. Y habló Dios con vosotros, Moisés haciéndole el recuerdo a los israelitas cuando estaban recibiendo la ley. Habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis, dice, la voz de sus palabras. Mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Dónde nace esta comunicación? Es lo que Dios quiere decir. Queda plasmado después en esta escritura, que son las tablas de la ley. Deuteronomio 5, 22, 24, un poquito más adelante, para que tengan noción de esto. Estas palabras habló Jehová a toda la congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Todos lo escucharon. Y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me las dio a mí, dice Moisés. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestros tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: mira, el testimonio de un tercero. Ellos dijeron: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. ¿Y qué pasó? Y hemos oído su voz en medio del fuego. Y hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y esto aún vive. Dios comunicándose de una forma directa, de su voz, de su voz. El pueblo lo oyó, sus palabras quedaron plasmadas entonces para la posteridad. Dios hablando y sus palabras registradas son inseparables. Solo debemos hacer la salvedad que nosotros no adoramos la Biblia. Quiero que eso también quede claro. A veces nosotros ponemos una relevancia en el libro, pero no es eso. Nosotros lo que hacemos es adorar al Dios de la Biblia. ¿Y saben que es fácil confundirse en esto? Es fácil asociar directamente la palabra de Dios a un libro, una Biblia. Pero lo que quiero llevarte esta mañana es que entiendas que esto que está aquí es vivo, solamente porque es lo que Dios dijo de su propia voz. Es como si estuvieras escuchando a Dios directamente. ¿Por qué más esta palabra es viva? Porque esta palabra, aparte de que es la voz de Dios, tiene el poder de dar vida, de otorgar vida. La palabra de Dios tiene la capacidad de crear donde no existe, de dar vida donde todo está muerto. En el primer capítulo de la Biblia, ¿no es cierto?, Génesis 1,
se repite 8 veces. No 6, ojo, 8 veces. Dijo Dios. Dijo Dios. Y todo eso fue cumplido. Dios aparece creando algo desde la nada. Todo apareció, todo se ordenó, todo se sujetó a su voz. Y con su voz dio vida donde no existía nada. Pero no se limitó solamente a este espectro físico que nosotros vemos en la creación, los cielos, la tierra, las plantas, los animales, el hombre. No, no solo se limitó a eso, sino que también Dios con su voz, con esta palabra, es capaz de dar vida espiritual. No solo la vida material que puede darla y la da, sino también esta vida espiritual. Dice que Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Primera de Pedro 1, 22, 23 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, dice la Escritura, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta palabra que vive es la palabra que es la simiente que hoy día produce una vida incorruptible, una vida nueva. Es lo que la Escritura nos enseña. Solo la palabra de Dios puede producir vida en las personas. No hay métodos humanos que lo puedan lograr. Todos los métodos humanos fallan o son espejismos de vida, pero la vida abundante viene directamente asociada ¿a qué? A la voz del Creador. Mira lo que dice este hermoso texto, que también seguramente es muy conocido, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios, lo que Dios está diciendo. Ahora, este mismo texto nos lleva a la tercera razón. Dios es vivo, su palabra da vida, pero también, ¿por qué la palabra de Dios es viva? Porque Jesucristo es la personificación de la palabra de Dios. Ese texto dice más, la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. El Evangelio, Cristo haciéndose presente en la historia, otorgando la posibilidad de redención. Eso es el Evangelio. Así como es indivisible Dios en su palabra, para nosotros también es indivisible la palabra y Jesucristo. Dios, la Escritura, Jesucristo, la Escritura, la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra encarnada, como lo dice Juan 1. En el principio era el Verbo, Jesús, el Logos, y en el principio estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Unidad. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por la palabra de Dios. Jesús, la palabra de Dios, actuando en la creación. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Por eso su palabra es vida. Y la vida era la luz de los hombres. La vida era el Evangelio. ¿Te das cuenta cómo va mezclando todas estas cosas? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y saltamos al versículo 14 de Juan 1. Y aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. ¿Qué vimos? Su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Él es Jesucristo, la voz de Dios hecho carne, la palabra de Dios habitando entre nosotros. Entonces, la palabra de Dios desde la eternidad es Jesucristo, a quien Dios utiliza para revelarse a la humanidad. Ahora, quiero que pongamos atención entonces. Parece que faltaron unas letras, pero vamos a ver si nos acordamos. Yo he visto muchas veces este texto, ¿no es cierto?, que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, eficaz
más cortante que toda espada, dos filos, y penetra hasta partir el alma y espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo he visto muchas veces, sobre todo, sobreexplotándola cuando estamos en el mes de la Biblia, ¿no es cierto? Salimos con este texto, lo pegamos en una foto, lo ponemos en un mural y estamos constantemente argumentando la gran influencia que tiene la Escritura en la vida de las personas. Y no digo que esté mal que lo hagamos así, es verdad. La Escritura hoy día tiene una influencia tremenda y creo que es lo único que puede influenciar el corazón de las personas el día de hoy. Pero en ese triángulo, ¿no es cierto?, que está ahí, que no dice nada, lo que dice arriba es que Dios habló por la Escritura, al otro lado, y por Jesucristo, como algo que es indivisible, que no se puede separar uno de los otros. Y en el centro del círculo lo que está transmitiendo es el Evangelio. Es esta relación que Dios quiere establecer con la humanidad a través de Jesucristo. Pero quiero mostrarte también que, aunque es verdad que la palabra, ¿no es cierto?, es la Escritura, y que nosotros en este texto siempre inconscientemente vamos y decimos que estamos hablando de este libro, lo que está haciendo el autor en este momento es hablar de Jesucristo. Porque él nos viene diciendo en el capítulo 1, lo plantea de la siguiente forma, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿te das cuenta? Eso es lo que está transmitiendo el autor. Y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice Hebreos 1, abriendo la carta, nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y está marcado ahí en rojo lo que dice Jesucristo, que usted se lo va a imaginar, ¿no es cierto? Entonces, en los pasajes siguientes, ese es como el contexto de la carta. Eso es lo que quiere hacer. Dios te va a hablar por el Hijo ahora. Y en los pasajes siguientes, como ya estudiamos, Jesús se identifica como que es Dios. Se le da la estructura, una divinidad. Jesús, dice más adelante, capítulo 2, es el Salvador. Es el medio que Dios otorga para que hoy día podamos estar otra vez en comunión con Él. Y empiezas a ver el desarrollo que hace el autor, que Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior al día de reposo. Jesús es el único mediador que tenemos nosotros con Cristo. Y llegamos a este texto pensando todas estas cosas y dice que la palabra de Dios es viva. Jesús hoy día es vivo. Él está haciendo la palabra de Dios para nosotros. La aparición de Cristo en nuestra línea de tiempo nos proporciona la más bella de las noticias que necesitábamos escuchar nosotros de parte de Dios. Por cuanto nos mostraba la solución al problema más serio que tú y yo tenemos como seres humanos. Dios es santo y Él es justo y yo no lo soy. Y al final de mi vida estaré delante de un Dios que es justo y que es santo y voy a ser juzgado. Es una realidad. Es inevitable. Así va a ser. O voy a ser juzgado en base a mi propia justicia, o porque no la tengo, o voy a ser juzgado en base a la justicia de otro. Las buenas noticias del Evangelio entonces son que Jesús vino y vivió una vida perfecta, como estudiamos también, una vida que nosotros no pudimos vivir, una vida en obediencia a Dios, no para Él, sino que a favor de su pueblo, a favor de nosotros. Él ha hecho por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo. Pero no solo vivió esa vida, sino que también Él mismo de sí se ofrece como un perfecto sacrificio de obediencia. Se ofrece para satisfacer la justicia de Dios. De eso es lo que viene hablando Hebreos. De esta palabra que es viva, que está encarnada, que es el Evangelio y que lo único válido es que nosotros podamos recurrir a ella para saber si estamos en el reposo. Si no estás considerando el Evangelio en tu vida, si no es que estás reaccionando al Evangelio en tu vida, no estás en el reposo de Dios. Y estamos siguiendo el ejemplo de desobediencia
de los israelitas. Entonces, pensando en todo este concepto general, ¿de qué es la palabra de Dios entonces? Te quiero invitar a que veamos cómo esta palabra entonces se hace viva en nosotros. Cómo esta palabra puede ser viva y puede seguir viviendo en nosotros. Y quiero que lo hagamos pensando en ese texto. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, de lo que estamos hablando nosotros. ¿Qué es lo que decía? El tiempo se ha cumplido, ¿no es cierto? Llegó el tiempo que yo voy a estar acá con ustedes. El reino de Dios se ha acercado. Aquí está Dios tomando la iniciativa. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, el creyente debe confiar en el Evangelio. Y bajo esa línea vamos a conversar los siguientes puntos de este texto que nos van a argumentar por qué el creyente entonces debiera creer en este Evangelio, entendiendo que este Evangelio es la palabra viva de Dios. ¿Ya? Entonces el versículo que está en cuestión dice primero que la palabra de Dios es viva. Viva es la palabra de Dios, es el concepto, eso ya es la realidad, y sobre esa base vamos a ver cuál es la implicancia de esta vida, o que la palabra de Dios esté viva, que primero es eficaz. Es una palabra que es eficaz. El Evangelio es una obra eficaz. Produce el efecto esperado. Eso es lo que significa que sea eficaz, que va bien, que funciona bien para una determinada cosa, que opera activamente y cumple un objetivo. Eso es algo eficaz. ¿Y por qué? Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos, dijo Jehová. Como más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Una distancia absoluta, total. Porque como desciende de los cielos la lluvia, la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Mira el hermoso ejemplo que va poniendo, ¿no es cierto? ¿Cómo va funcionando todo esto? Que tiene un sentido y uno ve que es efectivo y que es así. Así será mi palabra, dice Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es una palabra efectiva. Ninguna palabra de Dios cae en el vacío. Siempre Dios cumple el efecto que Él quiere hacer con su palabra. Lo que pasa es que muchas veces no es a la forma nuestra. No es lo que nosotros queremos ver. No es lo que nosotros esperamos como resultado. Pero es como Dios quiere que sea. Por eso tenemos que confiar en Él. Es según el plan de Dios. Desde nuestra limitada perspectiva no podemos tener en vista el majestuoso plan de Dios. No podemos desde este lado. Pero Dios nos dice que debemos confiar en su palabra. Debemos confiar que siempre su mirada va a ser más alta que nuestra mirada, más alta que los cielos. ¿No es cierto? Ahí está la diferencia. Yo creo que a nosotros nos falta creer un poquito en el Evangelio. A mí me falta creer en el Evangelio. Y aunque me sé este texto de memoria, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este poder de Dios, este dunamis, esta dinamita, dice ahí, que tiene el poder de transformar. Dios me lo dice que es así. Y yo muchas veces no lo creo. Porque yo no estoy pensando en el Evangelio. Porque yo no estoy constantemente hablando de él. Porque yo no estoy aprovechando cada instancia posible para mostrarlo a los demás. Porque a lo mejor pensamos que es inoportuno hablar del Evangelio con mi compañero de trabajo. Estamos en otra. Estamos en el trabajo. Porque a lo mejor este tema está reservado para algunos. Puedo pensar yo. Para aquellos que a lo mejor que yo veo que tienen un poquito más de interés. Ahí va a trabajar el Señor, digo yo. Con aquellos que a lo mejor que están más receptivos, están más preparados, están más dispuestos a escuchar. No estoy confiando
en la eficacia del Evangelio. Estoy poniendo mi perspectiva otra vez, delante. No confiamos en su eficacia, no confiamos en su poder. O peor aún, echamos una manito a Dios y diluimos un poquito el mensaje, le sacamos algunas palabras que pueden salir un poco más duras, lo disfrazamos, lo adornamos, lo hacemos más comprensible, más atractivo, lo ablandamos. ¿Y saben lo que pasa con eso? Lo estropeamos, lo echamos a perder, porque ya no es la voz de Dios, no es lo que Dios dijo, es lo que tú estás diciendo. Puede tener coherencia, puede sonar bien, pero ahí ya no es poder de Dios. Hay un poder sobrenatural y salvador en el mensaje de Dios. Eso es una verdad indiscutible. Nunca lo olvides, nunca lo dudes. Produce el efecto esperado. ¿Cuál es? El perdón de pecados y la salvación. Mira lo que dice Romanos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Ahí está la eficacia de la palabra de Dios. Es una realidad. El que confiesa que Jesús es el Señor es salvo. Y para confesar que Jesús es el Señor, tiene que llegar el Evangelio, tiene que llegar la voz de Dios a ese lugar. Pero todos somos, parece, amnésicos. Nos olvidamos de esto. Profesamos creer en Cristo, pero lamentablemente a veces actuamos como si creyéramos que la carga de nuestra salvación está sobre nuestros hombros, no sobre lo que Dios ha dicho, ni sobre lo que Dios ha hecho. Y al igual que los israelitas, somos rápidos en olvidarnos de quién es Dios y de lo que Él ha hecho con nosotros. Esto resulta en vidas que profesan amar a Dios, pero en realidad estamos sirviendo a otros dioses. Entre ellos, nosotros mismos, sirviéndonos a nosotros. Tal vez podamos conocer muy bien la definición del Evangelio. Tal vez tú te la tienes grabada o la tienes escrita en un papel y sabes lo que significa. Pero nuestras vidas están mostrando que el Evangelio no nos ha cautivado por completo. ¿Qué vas a hacer con esto? Confía. Confía en su eficacia. Confía en la obra que Cristo ya realizó y no añadas más cosas. No pongas más cosas que tienes que hacer para satisfacer a un Dios que está satisfecho con Jesucristo. Con tus acciones demuestra que estás realmente confiando en el Evangelio, que es una palabra eficaz en tu vida. Pero el texto dice algo más. El creyente debe confiar en el Evangelio porque es una obra eficaz, que es lo que estamos viendo, pero también porque es una obra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Porque la palabra de Dios es viva, ¿no es cierto? Viva es la palabra de Dios, es eficaz, pero también dice que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Obviamente no es una obra superficial. Yo creo que a veces nos gustaría que fuera superficial, de verdad, para que no quedar tan expuesto, ¿no es cierto?, que fuera algo por encima, que viniera a solucionar los problemas que nosotros tenemos, pero que no nos expusiera tan como somos, tan de adentro. Porque nos acomoda, ¿verdad, queridos hermanos? Nos acomoda vivir un moralismo. Nos acomoda tener cierta reputación entre creyentes, entre nosotros, ¿no es cierto? Sin sobresaltos. Sin que nadie tenga algo que decir de nosotros. Con un buen testimonio hacia los demás. O sea, nadie puede, si nos vemos un tiempo, ¿no es cierto?, un domingo o quizás un día a la semana, nos acomodamos para que funcione así. Pero incluso en estas circunstancias nuestra vida puede estar caminando lejos de Dios. Es por eso que es necesario que esta palabra
viva de Dios tiene que penetrar en lo más dentro de nosotros mismos para mostrarnos lo que somos. El Evangelio penetra mucho más allá de lo que nosotros mismos podemos imaginar. Tú y yo sabemos que es así, porque hemos sido expuestos a Él. Tú sabes cuando el Evangelio te está hablando a ti. Tú sabes cuando está tocando aquellas cosas que no están bien. Yo no lo sé. Por eso yo confío en la eficacia del Evangelio y no en lo que yo te estoy diciendo. El Evangelio siempre está impactando lo más profundo de tu corazón, lo más íntimo, en donde realmente quedamos expuestos. Siempre está impactando y evaluando lo que está dentro de ti. Por eso dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Su doble poder, esta espada de dos filos, tiende a explicar que tiene una doble intención: juzgar lo que está en el corazón, atravesando con su filo, y por un lado, con un filo, castigando a los que se rehúsan a creer al Evangelio. Nadie, hermano, nadie dice yo me rehúso a creer el Evangelio y sigue viviendo como nada. Nadie, porque nadie es indiferente al Evangelio. Que te quieran hacer aparentar de que no pasa nada es una cosa, y lo pueden lograr. Pero el filo de la palabra de Dios rompe y castiga a quien se rehúsa a creer en Jesucristo Salvador. Es poder de Dios. Pero el otro lado del filo pasa escudriñando la vida de los creyentes. El mismo Evangelio pasa mostrando qué es lo que no está bien. ¿Dónde no estoy bien? ¿Dónde estoy confiando en mí mismo? Y esto hace que tengamos que recordarnos el Evangelio nosotros entre creyentes constantemente. ¿Has escuchado en esta iglesia que se dice, hermano, nosotros tenemos que estar, ¿no es cierto?, constantemente hablándonos del Evangelio, aunque seamos salvos? Es por esto. Es porque es el Evangelio lo que va a entrar a tu corazón. Nada más. ¿Sabes lo que decía Martín Lutero? Decía, nosotros necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos. Y es verdad. Y a veces queremos olvidarlo a propósito, porque nos molesta. El autor entonces en este texto que está ahí utiliza diversas frases que muestran lo penetrante que es el Evangelio, lo penetrante que es Jesucristo en la vida de las personas. Penetra hasta la frontera entre el alma y el espíritu, dice ahí. En griego el alma, psique, dice, es el principio vital. Eso es el alma. Todos los seres vivos tienen vida física, esta alma. Y el griego, espíritu, que es neuma, es lo que es más característico de los seres humanos. Lo que nos permite pensar, razonar y mirar más allá. Más allá de las cosas que son triviales, sino más a las cosas que son trascendentes. Ahí está. El espíritu, el alma. Entonces, como si el autor de Hebreos nos estuviera diciendo que la palabra de Dios pone a prueba nuestra vida terrenal, nuestra existencia y también nuestra vida espiritual, lo que nosotros vamos a enfrentar en la presencia de Dios. Eso es lo que está pinchando ahí la espada constantemente. Dios conoce nuestros corazones. No hay nada que quede oculto a su mirada. No hay nada que puedas hacer para esconder algo personal, algo que no quieres que los demás sepan, que sin duda lo vas a lograr acá, pero ante Dios no lo vas a lograr. Y su palabra abrirá capa tras capa tu corazón para mostrarte a ti qué es lo que Él está viendo. La verdadera condición del hombre. Entonces yo te pregunto hoy, ¿cómo estás reaccionando al Evangelio? ¿Qué estás haciendo con tu corazón cuando esta espada está penetrando ahí, mostrándote lo que no tienes que hacer, lo que no debes pensar, lo que no debes confiar? Y no como moralismo, sino como una prioridad en tu vida. Quizás te estás endureciendo hoy día tu corazón. Estás
luchando contra esta espada. No vas a ganar. A lo mejor esta espada está entrando con el filo y te rompe y tú te coses para que no se rompa, porque no quieres exponerte. Pensando así, que Dios no va a ver eso. Te va a funcionar entre nosotros, como te dije, pero ante Dios no. Dios ve lo que pasa en nosotros. Nunca podremos esconder ante Dios lo que somos. Dios no puede ser burlado. Dice Proverbios 15:11, el Seol y el Abadón están delante del Señor, cosas que eran totalmente desconocidas para el pueblo de Israel. Para Dios estaban ahí. Los misterios más ocultos que se pasaban ellos en su imaginación de cómo podría ser, están ahí delante del Señor. Eso es lo que está tratando de decir el escritor. ¿Cuánto más los corazones de los hombres, dice? No hay nada, nada que quede velado ante la vista del Señor. Entonces el creyente debe confiar en el Evangelio, porque es una obra eficaz, pero también es una obra que llega a lo más profundo de nosotros mismos y de las personas. Y está llegando al sector donde puede producir el cambio, donde puede obrar, ahí, en el corazón. Y eso nos lleva al tercer punto, que también es que podemos confiar en el Evangelio, porque es el Evangelio el que genera un cambio interno, desde dentro. Desde dentro. Que la palabra está viva, la palabra de Dios está viviendo, es eficaz y es más cortante que toda espada, penetra, ¿no es cierto?, hasta el corazón, las coyunturas y los tuétanos, y dice el texto, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne. Comprende perfectamente las intenciones del corazón. Eso es discernir. ¿Y sabes que viene de una palabra que es críticos? De ahí viene discierne, esa es la palabra, que es lo que nosotros entendemos por criticar, juzgar. Hace juicio sobre nosotros el Evangelio, sobre lo más profundo que está dentro de ti. Analiza los hechos y los motivos más profundos, los deja en evidencia y Dios no falla. No se equivoca en su crítica, no se equivoca en su juicio. No es superficial, ya lo vimos, es interno y llega hasta el fondo para mostrarte realmente quién eres tú, dónde estás poniendo tu confianza. Para revelarte realmente quién eres y qué eres. Entonces este discernimiento tiene la connotación que es capaz de juzgar los propósitos y conceptos mentales. Eso es lo que dice en el original del texto, cuando habla de los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuáles son realmente tus propósitos? ¿Dónde están tus convicciones? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu confianza? Eso es lo que está juzgando la palabra, el Evangelio en tu vida, incluso en este momento. Y te está mostrando que no hay nada en tu vida, sea emocional, sea intelectual, que no tenga que someterse al escrutinio de Dios. ¿Cómo vas a reaccionar a eso? Sabes que no hay nada, no hay nadie que nos conozca mejor, absolutamente mejor que Dios. Nadie. Ni siquiera nosotros mismos. Es por eso que hoy día la psicología te dice, mira, autoayúdate, busca la solución por ahí, está dentro de ti. No está. No está porque tú ni siquiera te conoces. Cuanto más trates de conocerte, más te vas a desilusionar, porque no te vas a conocer. Dios te conoce, porque llega hasta el fondo de tu corazón y te critica, te juzga, te muestra. Entonces la palabra de Dios quiere mostrarte, a ti también, así como Dios te ve, quiere mostrarte cuál es tu condición delante de Él.
No podemos engañar a Dios, lo vimos recién. Él conoce nuestros pensamientos, lo que ocurre en lo más profundo de nuestro ser. Podemos convencer a los demás con nuestras palabras, con nuestras sonrisas, con nuestras acciones premeditadas. Y hasta podemos intentar engañarnos a nosotros mismos. Pero nada de eso funciona con Dios, porque Él conoce todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, dónde están nuestras motivaciones y dónde estamos accionando. La génesis de todo lo que somos. Ahí llega el Evangelio. Mira lo que dice este versículo. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. Allá está Dios, ¿no es cierto? Figurativamente, porque Dios está en todas partes. Y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos. Y pon atención. Cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Dios está mirando tu corazón. Y te está mostrando. Estás confiando en algo que no es mi reposo. No es. Temamos. Hay que temer. Cuando no estamos centrados en el Evangelio, en nuestra vida, hay que temer. ¿Y sabes lo hermoso de esto? Que la Escritura, Jesucristo, el Evangelio, te lo está mostrando, te lo está diciendo. ¿Qué esperas? ¿Tienes una responsabilidad? La conclusión de todo esto la encontramos en el versículo 13, que dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. ¿Te das cuenta que si el versículo anterior estuviera hablando solamente de la palabra como Biblia, que nosotros a veces la limitamos a esto, la palabra de Dios está aquí, no es el libro, la palabra está aquí. No nos confundamos, si nosotros limitamos que es viva, que es eficaz, es más que el libro, es lo que Dios dijo. Pero si nosotros nos limitamos solamente a esto y no a Jesucristo, como lo estudiamos, este versículo no tiene ni un sentido. Porque continúa la misma idea y le dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Qué es la presencia de qué? ¿De la palabra? Es la palabra de Dios, en Cristo, en el Evangelio. El motivo de tener que examinarnos con la palabra, ver cuál es la dependencia con el Evangelio, eso es lo que tenemos que examinarnos, es porque tendremos que dar cuenta delante de Dios. Todo está descubierto para Dios. Aquí este texto usa dos palabras que son muy, muy interesantes para entender. ¿Qué significa esto de estar expuestos delante de Dios? La primera es la palabra gimnos, que significa desnudo. Y tiene que ver con esto de gimnasio, por si acaso. No es que uno vaya desnudo al gimnasio, no es esa la intención. Pero en la antigüedad, en las Olimpiadas, los atletas corrían desnudos. A eso se refiere. ¿Ya? Y está asociado a que no importa lo que tú uses para cubrirte o no cubrirte en esta vida o en este atletismo, ¿no es cierto?, en este transitar, Dios está mirando más abajo que eso. Estás expuesto. Tengas ropa o no tengas ropa. Esa es la idea. No está mirando el disfraz exterior que hoy día nosotros nos vemos. Que yo te puedo mostrar. Dios no está mirando eso. Estamos delante de Dios, expuestos tal como somos. Y la otra palabra que aparece acá en el texto: desnudos y abiertos. Esa palabra abiertos. Esta es una palabra más gráfica incluso. No es una palabra corriente. Y uno de sus significados es lo que está ahí: agarrar por la garganta o el cuello, es decir, exponer al gaznate de una víctima para matarla. Generalmente dejar al descubierto. Era como con un puñal descubrir acá, dejar. Y esta palabra, que es tragelizo, dice que una de sus acepciones es cuando un criminal era llevado al juicio, se le ponía un puñal aquí debajo del mentón. Por eso habla de desgarrar aquí. Se le ponía el puñal para que él no pudiera
agachar la cabeza por la deshonra, sino que tenía que estar con la vista puesta en el juez, que la estaba juzgando. Eso es estar delante del juez del universo. No vamos a mirar para abajo. No vamos a escondernos. Vamos a llegar como lo que somos. Y tendremos que estar con la cara como este criminal. A fin de cuentas, todos tenemos que enfrentarnos con la mirada de Dios. Tal vez podamos esconder de las personas lo que nos daría vergüenza, pero no podemos evitar la mirada de Dios cara a cara. Hay un escritor que es Kermit Early que dice, en algún momento uno tiene que dejar de correr de sí mismo y de Dios, probablemente porque ya no tienes dónde huir. Vamos a llegar a la presencia de Dios. Si tuviésemos que decir entonces el texto, si usted me dice, ¿cómo podrías decir entonces este texto de que la palabra es viva, es eficaz, con tus propias palabras? Yo te propondría lo siguiente, pon atención. Procuremos entonces diligentemente tener la salvación obrada por Dios y no encontrarnos haciendo cosas para ganar el favor de Dios, como los israelitas. Dios te ha dejado su palabra, que es viva, que está viviendo hoy. Nosotros creemos que esa palabra está viviendo porque Dios es vida, porque la palabra de Dios produce vida y porque Jesucristo que vive es la personificación de esa palabra de Dios. Esto es lo que llamamos el Evangelio. Y Dios lo dejó para que podamos analizar si estamos con los fundamentos correctos respecto a la salvación. No rechaces el Evangelio. Este es eficaz, puesto que produce salvación sin tu ayuda. Tiene el poder para ir abriendo una a una las capas de tu corazón y dejarlas expuestas delante de Dios. Y también tiene el poder para generar un cambio interno en nosotros. Considera esta advertencia, porque nunca podrás esconder algo ante la presencia de Dios. Y un día, cara a cara, tendremos que dar cuenta respecto a cuál fue nuestra disposición ante su palabra. El Señor, en su misericordia, hoy nos permite pensar, reflexionar. Y mi oración para ti es que Dios siga haciendo la obra en tu corazón, así como la hace en el mío, y tú puedas confiar y puedas descansar en el Evangelio. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, porque reconocemos que sigue viviendo el día de hoy. Está viva, Señor, porque es tu voz hacia nosotros. Gracias, Señor, porque esta voz se ha hecho patente en nuestra vida a través del Evangelio. Ayúdanos a confiar en el Evangelio, Señor, en la efectividad que tiene. Ayúdanos a confiar, Señor, porque es lo que penetra en nuestro corazón. Líbranos, Señor, de ser duros delante de ti, de endurecer nuestro corazón, como decía en los capítulos anteriores. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis su corazón. Antes bien, Señor, que seamos diligentes en confiar en el Evangelio. Ayúdanos, Padre, para que el día cuando lleguemos a tu presencia no sea nuestra justicia, sino que sea la justicia de Cristo, Señor, a quien echemos mano. No sean nuestras obras, sino que sea la perfecta obra de Cristo en la cruz, que nosotros señalemos como el argumento por el cual podemos llegar al Padre. Quita, Señor, la autosuficiencia y pon en nosotros, Señor, el deseo de mirar la cruz de Cristo, contemplarla y obrar, Señor, diligentemente en lo que tú has dispuesto para nosotros. Gracias, Padre, oramos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.